Muy buenos días. Duván, ¿me escuchas bien? Fuerte y claro. Bueno, ¿cómo estamos de asistentes, Duván? Vamos a dar un minutico y damos inicio. Perfecto, vamos 27. Carlos Pérez, de Perú, qué bueno tener invitados internacionales, qué bueno. Bueno, yo creo que ya vamos a dar inicio. Hoy tenemos nuevamente un taller bien importante. Bueno, me presento, soy Mónica García Espinet, directora ejecutiva nacional de la Federación Colombiana de Gestión Humana. Hoy tenemos la socialización de los aspectos fundamentales de trabajo por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC. Hoy tenemos una asesora de este ministerio, Marcela Márquez, y pues básicamente lo que vamos a hacer es un taller donde vamos a comprender, ¿sí?, cómo es su implementación, todos los aspectos y principalmente comprender la diferencia también, que ahí te recomiendo, Marcela, porque hay muchas inquietudes frente a la ley de teletrabajo y de trabajo en casa. También saber, y ella nos va a guiar cómo implementarlo. Y adicional vamos a tener espacios para resolver todas esas inquietudes que se presentan a diario y que pues ya sabemos que nosotros definitivamente esta es la nueva realidad y que para este tipo de modalidades vamos a trabajar. Entonces, pues Marcela, bienvenida. Bueno, Marcela, de pronto, ahí está. Aquí estoy. Muchas gracias, Mónica, por este espacio. Muchísimas gracias, por supuesto, a CRIP, a todos ustedes, pues, por estar aquí también. Qué rico que estemos aquí este día de hoy, pues, hablando otra vez de teletrabajo. Ya habíamos empezado, ya habíamos hecho, pues, una primera charla en donde abordamos, pues, como todo el modelo, el paso a paso, el cómo. Hoy vamos a hacer esta segunda charla en donde vamos a retomar algunos aspectos porque es importante lo que acabas de decir, Mónica, pues de darle como mucha claridad a las empresas sobre lo que está pasando, pero nos vamos a centrar como en más aspectos tipo organizacional, en el día a día del teletrabajo, que también es muy, muy importante. Entonces, bueno, yo voy a compartir mi presentación, que ya la tengo lista. Un segundo, por favor, que estoy como con dos presentaciones abiertas. Creo que es importante también mencionar, Marcela, que esta ley no es nueva en Colombia, que básicamente viene desde 2008 trabajando estos temas de teletrabajo. Sin embargo, creo que ahorita es donde ha tomado mucha relevancia y fuerza, y esto nosotros lo, mientras estás proyectando la presentación, quiero compartir un dato, y nosotros hicimos un estudio de las modalidades de trabajo remoto hace 2 años, ya lo hemos hecho por 2 años consecutivos, y ahí se evidenció que solo un 11% de la muestra de 200 personas, empresas participaron, estaban bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Sí? Entonces era un porcentaje muy pequeño de la muestra. Entonces, digamos que esa realidad ya cambió. También creo que es importante, Marcela, que los asistentes sepan que hay un acompañamiento en la implementación de esta modalidad de teletrabajo gratuita, ¿sí? Y que al final de la actividad, les voy a compartir los datos, cómo pueden hacer ellos para contactarse con MIPI, con un asesor, para que puedan implementar y que sepan que no tiene costo esta asesoría. Creo que es importante resaltar eso. Claro que sí. Estamos listos. Entonces, Listo. a todos los asistentes, de verdad, muchas gracias por ser parte de esta actividad. Espérate, perdóname, no compartí el sonido, entonces voy a volver a compartir, qué pena. Ya, ahora sí, ya, estamos listos. Bueno, Marcela, bienvenida. Mónica, muchísimas gracias y bueno, pues vamos a dar inicio entonces a este espacio sobre teletrabajo. Vamos a empezar un poquito pensando en toda esta nueva realidad digital que
que nos ha propuesto esta contingencia desde que empezó todo esto. Pensemos desde el año pasado qué fue lo que pasó y cómo nos encontrábamos en este momento en todos estos temas de transformación digital en las empresas. Realmente, pues todo lo que nos ha pasado nos puso un poco pues de cara a la realidad, pues de que no estábamos prestándole suficiente atención como a todo este tema de transformación digital y que realmente pues era importante hacerlo, que no estábamos preparados para trabajar de manera remota y sin embargo nos tocó irnos a trabajar a la casa como estábamos un poco y empezamos a entender que bueno, pues que nos faltaba muchísimo. Algunas empresas de pronto en temas de adecuación tecnológica, pero a casi todos nosotros nos faltaba muchísimo en temas de apropiación de herramientas tecnológicas. Y fíjense hoy, un año y medio después de este año y medio tan duro que ha sido en muchos sentidos, también ha habido muchos aprendizajes y uno de los más importantes tal vez ha sido pues el hecho de empezar a apropiar todo este tema digital de una manera distinta, un poco porque nos tocó, pero bueno, en el camino fuimos aprendiendo también cómo hacerlo y hoy en día podemos decir que nuestro ecosistema empresarial ha dado un paso en transformación digital, no solamente en adecuación tecnológica para que nos pudiéramos ir a trabajar de esta manera en que hemos estado trabajando, sino también en uso y apropiación de herramientas tecnológicas que digamos que no lo debíamos. Entonces, entrando ya pues en el tema del teletrabajo, y esto lo hemos vivido también en trabajo en casa, aunque vamos a ver las diferencias entre teletrabajo y trabajo en casa. En el teletrabajo cobra más importancia el resultado que el lugar donde se realice el trabajo. Esto es muy importante, como les digo, ya lo hemos vivido en trabajo en casa también. Es, digamos, lo que caracteriza este tipo de trabajo remoto, conectado, virtual, a través de plataformas virtuales, ¿no? Que cobra más importancia realmente el resultado. Hemos podido en medio de esta crisis seguir siendo productivos a través de la virtualidad y precisamente el teletrabajo le apunta a esto. ¿Cómo se define el teletrabajo? Primero que todo, debo decir que el teletrabajo está reconocido en Colombia por la ley 1221 y en la ley 1221 se define el teletrabajo pues como una forma de organización laboral que nos habla de actividades remuneradas, por eso estamos hablando de teletrabajo, que desempeñamos en sitios distintos de trabajo a la sede de la organización y que usamos las tecnologías de la información y las comunicaciones no solamente para hacer nuestra tarea, sino también para comunicarnos. Esto es absolutamente fundamental. El hecho de que nos estemos comunicando, que estemos haciendo esa relación empleado-empleador, equipos de trabajo a través de las plataformas. Entonces, digamos que esto es lo que metodológicamente define el teletrabajo, el ser una forma de organización laboral que nos habla pues de estas cosas. Y entonces diríamos, bueno, pues hemos estado teletrabajando todo el año, porque realmente hemos estado haciendo todo esto, hemos estado haciendo, pues organizándonos laboralmente de una manera diferente cuando nos fuimos a trabajar en la casa, estamos pues precisamente trabajando en la casa. Hemos estado en estas todo el año y estamos usando las tecnologías, entonces por eso muchas veces nosotros decimos, pues estoy teletrabajando y realmente no estoy teletrabajando porque para estar teletrabajando yo tendría que tener en mi organización, tendría que estar trabajando bajo la ley 1221. ¿Y qué pasó cuando vino la pandemia? Lo que pasó fue que muchas organizaciones pues no tenían ley 1221 adoptada, entonces finalmente lo que pasó fue que nos fuimos en trabajo en casa, que fue esta figura un poco que surgió por la necesidad de hacer frente a la pandemia. Por hacer frente, pues necesitábamos, recuerden el año pasado, como en febrero, en marzo, cuando nos dijeron es necesario que
nos autoaislemos para realmente trabajar sobre las capacidades, porque no tenemos capacidades para hacer frente pues a este tema de la pandemia que ya viene, porque acuérdense que a principio de año nosotros veíamos cómo venía esto pues de Europa, veíamos las noticias, veíamos cómo venía esto. Entonces, realmente cuando nos dijeron pues es necesario hacer un aislamiento obligatorio, pues entonces empezamos a realmente pues ya a entrar en esta forma de organización laboral, pero sin tener la ley 1221. Entonces nos dijeron, bueno, pues pueden irse en trabajo en casa, y el trabajo en casa se definió como una forma de organización temporal mientras pasaba la calamidad. Entonces, pues ahí empiezan las diferencias, pero metodológicamente estábamos haciendo esto. Entonces, por eso nosotros decíamos, estoy teletrabajando, pero realmente no. ¿Cuáles son esas diferencias de teletrabajo y trabajo en casa? El trabajo en casa hoy es una ley, es la ley 2088 del 2021. El teletrabajo tiene su ley propia que viene del año 2008, es la ley 1221 del 2008. El trabajo en casa, perdón, como les acabo de decir, pues nace primero a través de una serie de circulares que permitieron que realmente le hiciéramos frente a esa situación que estábamos viviendo. Vino la circular 021 en marzo del año pasado, en donde se nos definió, en donde se les dijo a los empleadores, señores empleadores, ustedes pueden pues enviar a los empleados a trabajar a sus casas mientras podemos instalar capacidades para hacer frente a lo que nos está pasando. Entonces acá después vino en junio la circular 041, donde ya se le empezó a dar forma, digamos, por decirlo de algún modo, pues a esta circular 21, y ya se empezó pues a hablar de los temas de desconexión laboral, se empezó a hablar de los temas de horas extras, se empezó a hablar pues también de los temas de seguridad y salud pues en la casa. Y bueno, pues hoy, un año después, pues se sanciona la ley. Esto se sancionó en mayo, el mes pasado de 2021, y ya hoy tenemos pues esta ley 2088. Interesante esta ley 2088, pues de todas maneras define el trabajo en casa como una modalidad ocasional, temporal y excepcional mientras dura una calamidad, una emergencia, como hoy se llama emergencia sanitaria. En otro momento puede ser otro tipo otro tipo de calamidad que pueda tener la empresa, pero siempre es una modalidad ocasional y temporal mientras dura pues esta calamidad. Frente al teletrabajo, y ahora me paso a ley 1221, que es una modalidad sostenida en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que por lo menos hasta hoy, hasta la fecha del día de hoy, la manera para seguir trabajando en esta forma de teletrabajo, pues es migrar a la ley 1221 del 2008, porque definitivamente la ley 2088 del 2021 sigue siendo una ley que permite ocasionalmente a las empresas y de manera temporal, mientras pasa una emergencia, una calamidad, pues hacer uso de esta, habilitar a sus trabajadores para que trabajen en la casa. Mientras que con teletrabajo yo puedo tener esta forma de organización laboral que acabamos de definir de una manera más sostenida en el tiempo. Entonces esta es la diferencia más importante y la primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, en el trabajo en casa, no siempre utilizamos las TIC para comunicarnos, para trabajar colaborativamente. Puede que yo esté haciendo una manufactura en mi casa, estoy trabajando en mi casa, eso podría ser trabajo en casa, pero podría ser trabajo en casa también que yo hiciera un pequeño proceso industrial en mi casa, que sí necesito tener unas máquinas, digamos una tecnología de punta, pero que yo resuelvo ese proceso, pero no necesito trabajar con otros, comunicarme a través de las plataformas, usar las plataformas para trabajar colaborativamente con otros para hacer para hacer mi labor. Entonces puede que yo tenga en un temporal o ocasionalmente, pues
esté resolviendo un proceso industrial pequeño en mi casa que lo puedo resolver si me llevan las máquinas, etcétera, pero no estoy utilizando las tecnologías para comunicarme, que eso es un factor muy importante de la definición de teletrabajo, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, en este sentido, sí, el trabajo en casa es más amplio porque involucra las dos cosas. El teletrabajo necesita del uso de las tecnologías, no solamente para realizar mi tarea, sino para trabajar con otros. Entonces, en el trabajo en casa no se modifica la naturaleza del contrato laboral y no se modifica la naturaleza del contrato laboral precisamente porque pues me están habilitando de una manera temporal para irme a mi casa, que eso es lo que ha pasado. Mientras que en el teletrabajo sí se modifica la naturaleza del contrato laboral porque hacemos un otro sí al contrato cuando nosotros ya dentro de nuestra organización adoptamos ley 1221, entonces empezamos, pues hay que hacer un otro sí al contrato, hay que dar un aviso a las ARLs, hay que hacer una cantidad de cosas que ya implican una modificación de la naturaleza del contrato. Em, en trabajo en casa, pues en principio no había que reportar a las ARLs, en segunda circular ya había que reportar a la ARL que se estaba trabajando en la casa, aunque fuera de una manera ocasional y temporal. Un poco lo que se ha prestado a equívocos es que pues nadie pensaba que esta temporalidad iba a ser tan larga. Acuérdense cuando estábamos el año pasado frente a la pandemia y pensábamos, por lo que veíamos en televisión y los picos de la enfermedad y todo, pensábamos que esto iba a llegar y más o menos hacia junio, julio, agosto iba a tener un pico muy fuerte y luego esto empezaba a descender, pero lo que empezamos a ver es que esto no cesaba y que empezaba a ver en Europa, en otros países, unos segundos, unos terceros picos, y ahí ya nos empezamos como a dar cuenta de cómo iba a ser esto de largo y todavía estamos en un tercer pico en este momento, estamos frente a la necesidad de seguir haciendo, ejerciendo el autocuidado, sobre todo ahora que estamos intentando pues hacer todo una reactivación de la economía, un poco con la presencialidad, pues tener más normas de autocuidado que nunca. Entonces ha sido, digamos, una emergencia, una situación ocasional que ha durado mucho tiempo. Eso no estaba pues en la mente de nadie. Realmente ha sido un desafío muy, muy grande. El auxilio de conectividad digital quedó en la ley de trabajo en casa. Recuerden que el año pasado también, cuando las personas que tenían derecho a este auxilio de conectividad se fueron a trabajar a la casa, pues una de las grandes preguntas en las empresas fue, las personas que tienen derecho al auxilio de transporte, mantienen el auxilio de transporte y en esa época se dijo no y salió un decreto, incluso de Mintic, el 771 creo, no recuerdo muy bien el número, pero salió un decreto de Mintic que dijo pues no, porque las personas no están yendo a la organización, a la empresa, pero sí se mantiene ese auxilio, pero ahora como auxilio de conectividad. Pues bien, la ley 2088 recogió el auxilio de conectividad, entonces para las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos es necesario en esta modalidad de trabajo en casa, pues tener en cuenta el auxilio de conectividad digital. Y en el teletrabajo, pues hablamos de una serie de auxilios que también tienen que ver, pues obviamente, con el desarrollo de la actividad que yo hago en mi casa, porque si yo estoy en una modalidad de teletrabajo de una manera sostenida, permanente, quiere decir que permanentemente voy a tener que estar en mi casa trabajando y esto implica que yo pues estoy haciendo unos usos pues de conectividad, de energía, de todo esto. Y si bien la empresa, según lo contempla la ley 1221, no tiene que correr con todo mi gasto de conectividad, porque mi conectividad no solo la uso yo, sino que es la conectividad de mi casa, también es cierto, lo mismo pasa con el recibo de energía, también es cierto que se debe contemplar un pequeño auxilio, pues de esos servicios que yo uso para trabajar en mi casa. Sin embargo, también, pues de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo y en coherencia con eso la Ley 1221 lo contempla, pues también
hay cosas que se pueden, hay acuerdos a los que se puede llegar entre empleado y empleador con relación pues a todas estas cosas. En el trabajo en casa, Ley 2088 del 2021, hablamos de una habilitación que se le hace al trabajador para que trabaje en su casa de una manera ocasional y temporal mientras dura una emergencia. Entonces a mí me habilitan, mi empleador, digamos, me habilita para que yo trabaje en mi casa mientras hay una emergencia. Mientras que en el teletrabajo, pues como es una manera, una forma de trabajo más sostenido en el tiempo, pues hay unas modalidades de teletrabajo que las vamos a ver ahorita, autónomo, suplementario y móvil, que me permiten, pues, trabajar de distintas, teletrabajar, pues, que haya teletrabajo en mi organización de distintas maneras. Em, este es el marco normativo que regula, pues, el teletrabajo. Estamos hablando, pues, de la ley 1221 del 2008, que es la ley que reconoce el teletrabajo en el país, y en esta ley se define el teletrabajo no solamente desde el punto de vista metodológico como se los acabo de definir, sino también que allí se definen cuáles son las modalidades de teletrabajo. Entonces es importante tener en cuenta la ley 1221 del 2008. En el decreto 0884 se regula pues las relaciones laborales del día a día en el teletrabajo. Acá se habla del manual de funciones, se habla de prevención de riesgos laborales. Ya es el decreto pues que reglamenta esta ley 1221 del 2008. Este decreto está contenido en el 1072 del 2015, que es el del sector trabajo. Lo que pasa es que pues lo dejamos afuera un poco de manera pedagógica para exponerlo y para contarles que existe el 0884, que es el que regula las relaciones laborales, y la circular 021, 027, perdón, del 2019, es la que nos permite llegar a acuerdos entre empleado y empleador frente a temas ya de implementación. Entonces, dentro de la ley 1221 existen tres modalidades de teletrabajo. Tenemos el teletrabajo autónomo, que es cuando nosotros podemos resolver nuestras actividades en nuestra casa, por decirlo de una manera pues muy fácil y muy sencilla, cuando podemos autónomamente desde el lugar donde estemos resolver nuestras tareas. El suplementario, cuando requerimos estar en la organización para resolver ciertas tareas que solo podemos resolver allí, pero podemos resolver otras tareas en nuestra casa. Y el móvil, cuando pues por el servicio que yo presto a la compañía dentro de mis actividades está desplazarme, moverme, y de pronto soy una persona que casi ni va a la organización porque pues por mi trabajo me estoy moviendo, estoy viajando entre municipios, estoy viajando entre ciudades. Entonces, finalmente, esta categoría de teletrabajo móvil aplicaría para esos trabajadores. Entonces, como ven, esta ley 1221 prevé estas tres modalidades que nos da una amplísima gama de formas de trabajar remotamente frente a la ley de trabajo en casa, que es solamente habilitar al empleado mientras dura una situación específica para que desde su casa pues resuelva sus tareas pues momentáneamente. Beneficios del teletrabajo. Muchísimos, y esto ya lo hemos vivido con la pandemia, y ahora sí yo puedo entrar a hablar de uno o el otro porque ya definimos claramente que metodológicamente estamos haciendo cosas muy iguales, aunque estemos regidos por leyes diferentes. Entonces, ya entendiendo esta diferencia, entonces puedo hablar de uno y del otro. Y finalmente, pues todos estos beneficios del trabajo remoto, pues son realmente los beneficios del teletrabajo, que contribuyen primero a la transformación digital. Y piensen en lo que nos ha pasado pues en este tiempo de pandemia, de haber estado pues como empecé diciendo, pues finalmente todos estos desafíos que nos trajo pues todo esto, pues hemos dado un salto grande en transformación digital, no solo en adecuación tecnológica, sino en aprender en empezar a apropiar herramientas TIC
y empezar también a aprender a manejar la lógica de la virtualidad, que es una lógica distinta definitivamente de la presencialidad en la forma de organizarnos y en todas las cosas. Incrementa los niveles de productividad. Nosotros ya veníamos haciendo, el teletrabajo incrementa los niveles de productividad. Nosotros ya veníamos haciendo mediciones de teletrabajo eh, antes de todo este tema, pues del COVID. Veníamos desde la ley, pues desde el 2008, que pues entró la ley en Colombia, pero pues el decreto el 0884 vino en el año 2012, desde el 14 empezamos a hacer estudios de penetración para ver qué pasaba con el teletrabajo en Colombia. Realmente, como lo mencionaba Mónica ahora en la presentación, pues eran muy pocas las empresas que tenían teletrabajo en ese entonces. Obviamente, después de que nos tocó trabajar en la casa y que nos tocó irnos, pues fueron muchísimas más. Pues ahora ya son muchas más las que están interesadas en migrar a esta modalidad porque de alguna manera metodológicamente probaron lo que era trabajar de esta manera. Y ya esas empresas en ese tiempo pues nos reportaban unos aumentos de niveles de productividad interesantes según los estudios en ese tiempo, antes de pandemia, antes de COVID. em, Reportaban unos aumentos entre el 29 y el 35% de productividad, que es un incremento bastante importante en niveles de productividad. Y hoy también, después de trabajo en casa, aún y con todos los problemas que hemos tenido, porque no sabíamos trabajar así, no sabíamos trabajar remotamente, aún y con todos los problemas que hemos tenido, pues se reportan pues también incremento en los niveles de productividad, pues realmente a nivel percepción, esto todavía no se ha medido pues en estudios con cifras, pero sí hay un reporte importante por parte de las jefaturas de incremento de niveles de productividad. Promueve la inclusión social, es la posibilidad que tenemos también con el teletrabajo, con esta forma permanente de trabajar de esta manera, de poder tener dentro de nuestra planta de personal personas que puedan tener alguna limitación, algún tipo de discapacidad, tenerlas dentro de nuestra planta de personal trabajando tranquilamente desde la comodidad de sus hogares sin tener que exponerse a las ciudades, al transporte, a un montón de cosas, porque a veces nuestras ciudades no están preparadas como deberían estarlo realmente para las personas que tienen em, algún tipo de limitación. Entonces, qué mejor que tener estas personas trabajando tranquilamente desde la comodidad de su hogar y además con todos los beneficios de ley, que eso es muy tranquilizador pues para el trabajador también. O personas también de pronto que tengan una situación especial eh, de familia por la que es deseable que estén cerca de su situación familiar, por ejemplo. Estoy pensando en madres cabeza de hogar, en alguien que tenga una persona enferma, que pueda de alguna manera estar cerca de esa situación que le genera angustia y que lo hace ser menos productivo, aunque esté concentrado en su labor, porque definitivamente el hecho de estar trabajando desde nuestra casa pues no significa que estemos para las labores de la casa, sino que estamos en la jornada laboral normal, pero estamos haciéndolo desde nuestra casa. Entonces, pero bueno, para este tipo de personas, incluso no sé si puse este ejemplo la vez pasada, para quienes estuvieron, eh, piensen, por ejemplo, en una ciudad grande como Bogotá, como Medellín, una madre cabeza de hogar, por ejemplo, que tiene que salir a trabajar, tiene que dejar preparado todo para cuando lleguen sus chicos del colegio, etcétera. Entonces se tiene que levantar a las 3 de la mañana, preparar el almuerzo, el desayuno para cuando se levanten los niños, para cuando salgan, para cuando vengan. Y se tiene que ir en un transporte público 2 horas o 1 hora y media para llegar al sitio de trabajo y luego debe estar ausente, además de la hora y media de transporte de ida y de la hora y media de vuelta, que son 3, tiene que estar ausente 8 horas, que dura la jornada laboral de su casa. Entonces, fíjense que tiene que estar 11 horas fuera de su ámbito familiar sin saber qué pasa. Esto genera muchísima angustia. Qué mejor que poder estar cerca de una situación que yo en un momento dado pueda controlar si algo pasa, pero poder estar cerca
eso seguramente me quita mucho estrés y seguramente me vuelve muchísimo más productiva que estar lejos sin saber qué es lo que está pasando también en mi vida familiar. Entonces, en estos casos también, qué bueno tener esta posibilidad con todos los beneficios de ley para que esa persona sea completamente productiva y realmente le dé a la organización su talento, que es lo que necesitamos que realmente nos dé, y ver el resultado, por supuesto, de su trabajo, que una persona contenta, tranquila, pues lo hace feliz y es mucho más productiva también. Contribuye a la movilidad, al cambio climático y genera ciudades sostenibles. Eso ya lo hemos vivido en este tiempo en que de alguna manera pues empezamos, pues primero nos tocó un poco encerrarnos a todos de manera preventiva, pero después empezamos digamos, a usar la ciudad de una manera más racional en la medida en que no salíamos todos al mismo tiempo a hacer las mismas cosas, a tomar el transporte público, a todo esto, que genera impactos muy fuertes además en el tema de cambio climático, sino que salíamos a distintas horas, distintos días, en distintos momentos, y empezó esto a ver cómo impactaba directamente el tema del cambio climático. Acuérdense que ya todos estos temas de las alertas rojas, naranjas, medioambientales, naranjas, rojas, que iban creciendo cada vez más, realmente se empezaron a revertir. Entonces sí, definitivamente el hecho de movernos a horas distintas, usar las ciudades a horas diferentes, no estar todo el tiempo, todos al mismo tiempo usando el transporte público, gasolina en el carro, yendo en nuestros carros a trabajar, pues no solamente es movilidad, sino también es cambio climático y es sostenibilidad de nuestras ciudades, que hoy por hoy es un tema fundamental que nos toca a todos. El teletrabajo también le apunta a equilibrar la vida laboral y la vida personal en la medida en que yo em, primero me organizo, puedo organizar mi actividad laboral en la medida en que yo me vuelvo más productivo, en la medida en que dejo de gastar todo ese tiempo en transporte público, pues entonces ese tiempo realmente es un tiempo para mi vida personal y ahí hay un equilibrio interesante también, un mayor equilibrio entre mi vida laboral y mi vida personal. Piensen en ese mismo ejemplo que les estaba poniendo de la madre cabeza de hogar que se tiene que levantar a las 3:30 para dejar todo listo. Si solamente tuviera que levantarse a las 6 para hacer lo mismo, ya tendría un tiempo más de sueño y esto significaría bienestar físico para ella también y empezaría a organizar su trabajo de otra manera y esto seguramente traería pues mucho bienestar y esto pues traería mucha productividad pues también. Entonces, beneficios del teletrabajo, que aquí lo he puesto como trabajo remoto porque vivimos esto de alguna manera aún estando en trabajo en casa porque metodológicamente estábamos haciendo lo mismo del teletrabajo, pues beneficios muchísimos, pero qué bueno que nos conectemos con eso. Yo creo que de hecho a la gente ya le ha pasado eso porque hoy la mayor parte de las empresas, y esto ya está medido por encuestas, la última encuesta de tendencias laborales de Microsoft, pues dice que hoy la gente quisiera quedarse pues por lo menos si no en teletrabajo completamente autónomo, si quisiera no volver a las formas antiguas de trabajo. Esto va a implicar pues un desafío también grande para las empresas. Hoy de alguna manera la gente probó esos beneficios, aún en una situación tan difícil como la que vivimos, la gente probó los beneficios y de alguna manera es generalizado y estoy hablando pues de un 60% de los trabajadores encuestados o un poco más que no quisieran volver a lo mismo de antes. Les voy a dejar pues les voy a compartir este testimonio precisamente de una persona que teletrabaja y tiene dentro de las personas que trabajan con ella, personas que tienen algún tipo de discapacidad. Vamos a ver el video. Soy Sandra Arango, vivo en Envigado, Antioquia. Estoy teletrabajando hace 18 meses. El teletrabajo nos llevó a implementarla ya que mejora la movilidad, la conectividad, también la productividad. Disminuye los costos operacionales. Lógicamente todas las empresas queremos incrementar nuestras utilidades. El teletrabajo aporta inmensamente al crecimiento de nuestra empresa. Lo que deseamos es que desde el confort de sus hogares se empoderen y realicen sus labores productivas
desde el cuidado de su casa, con sus familiares y con un entorno seguro. Recomendamos inmensamente el sistema de contratación de teletrabajo para las personas que tengan algún grado de discapacidad. Es la mejor opción para la reincorporación a la vida productiva del país. Soy Sandra. Bueno, realmente pues allí en el video pues vemos también otro de los temas importantes, pues es todo el tema de costos. En el teletrabajo no solamente, como acabamos de ver, hay beneficios para nuestras ciudades, para el cambio climático, sino pues también obviamente para los trabajadores, como acabamos de ver, sino para las empresas también. Precisamente desde Ministerio TIC hemos desarrollado estas herramientas que se llaman Calculab, que las pueden encontrar en la página de teletrabajo www.teletrabajo.gov.co. Estas herramientas Calculab las hemos desarrollado para ayudarles a las empresas pues a hacer a través de simuladores, pues a tener ideas de cómo realmente, cuál es el impacto del teletrabajo en las organizaciones. Entonces, pues hay una Calculab interesante para empresas que pues nos pide unos datos, pero nos ayuda a saber cuánto dinero ahorraríamos en la empresa si implementáramos el teletrabajo, teniendo pues a los trabajadores en teletrabajo. También existe un Calculab para teletrabajadores que nos permite medir cuánto ahorraríamos también en dinero si teletrabajáramos. Claro, pues todo esto lo hemos vivido, cuánto ahorraríamos en dinero. ¿Y cuánto ahorraríamos en huella de carbono? ¿Cuánta huella de carbono le estaríamos ahorrando al planeta? En fin, todos esos impactos que tienen, digamos, nuestras prácticas cotidianas y además, pues también en términos de ahorro en dinero, también de ahorro en transporte. ¿Cuánto tiempo de, nuestra vida, perdón, gastamos en transporte y cuánto nos estaríamos ahorrando? Entonces los invito cuando puedan y cuando quieran, pues hacer em, hacer estas Calculabs, las pueden encontrar en www.teletrabajo.gov.co. Y nos dan también pues idea de todos estos beneficios. David Blay, somos la primera generación de la historia de la humanidad que podemos trabajar desde donde sea y no lo estamos haciendo, pues es una frase que traigo acá de David Blay, que es un gran promotor del teletrabajo en España, que precisamente es de las personas que aún antes de pandemia promovía muchísimo el teletrabajo y pues es una de las frases que él dice en sus libros, pues realmente si ya lo podemos hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo? Esa era como la gran pregunta. De alguna manera ya hemos probado todos qué es esto y lo que les digo, las encuestas nos dicen hoy, las personas no quieren volver a trabajar como trabajaban antes. Definitivamente ya hemos dado un paso y ya es difícil volver completamente atrás. Realmente hoy las empresas están empezando a mirar cómo implementan el teletrabajo, si no en la autonomía total, que algunas empresas ya se han ido a la autonomía, sí por lo menos en la suplementariedad que permite alternar actividades en la casa y en la oficina, pero lo que sí es que ya nadie quiere un poco volver a lo que teníamos antes. Entonces, hoy muchas empresas están mirando cómo implementamos el tema del teletrabajo en nuestra organización. Este fue el tema que nosotros vimos en la conferencia pasada, está colgado en YouTube. Entonces, realmente en la conferencia pasada nosotros desarrollamos todo este esquema de implementación, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. No lo vamos a recoger acá porque fue el tema pues de una hora de la conferencia pasada, pero sí les voy a traer pues algunos aspectos así fundamentales para las personas que no estuvieron en la pasada, pero pueden ver pues ya el video realmente
con el tema mucho más desarrollado. Nosotros proponemos desde la iniciativa de teletrabajo pues un esquema en donde finalmente tiene que haber pues un compromiso institucional por parte de las empresas que van a hacer el tema de la implementación del teletrabajo. ¿Por qué? Porque esto va a implicar cambios, eso ya lo hemos vivido, entonces tenemos que estar un poco dispuestos a dar esos cambios. Nosotros sugerimos que se cree un equipo líder de proyecto de teletrabajo, que se maneje el teletrabajo como un proyecto, entonces que se entre en una fase de planeación del teletrabajo, que luego empieza esta fase de planeación por una autoevaluación desde las áreas que tocan sensiblemente la implementación del teletrabajo, que cuáles son el área tecnológica, porque por supuesto estamos hablando de un trabajo en el que usamos las tecnologías no solamente para hacer nuestro trabajo, sino para comunicarnos, la parte jurídica, porque como vimos cuando vimos las diferencias entre la ley 2088 y la ley 1221, pues realmente sí hay una modificación del contrato, hay que hacer una política de teletrabajo, hay que hacer una serie de cosas y esto lo vimos en en la conferencia pasada, entonces realmente hay que entrar a planear pues la parte jurídica también, a organizar como toda esa parte, y en la parte organizacional pues hay que entrar a hacer todo el proceso de la selección de los cargos que son teletrabajables, los que no son teletrabajables, pero además qué otras habilidades necesitamos para los cargos, cómo medimos todos los temas de riesgo psicosocial también, y entonces fíjense que entre todas estas áreas que empiezan a hacer pues toda esta autoevaluación y todo este proceso de planeación de cómo vamos a implementar el teletrabajo en la organización, perdón, es como vamos avanzando. Nosotros sugerimos a las organizaciones hacer una prueba piloto. En este tiempo las organizaciones han dicho, pues yo quiero hacer mi piloto, pues yo puedo hacer ya de este tiempo de trabajo en casa, pues yo ya puedo hacer mi piloto acá, o de este tiempo yo ya no necesito hacer piloto y puedo pasar al teletrabajo. Ahí sí las organizaciones lo definen también ellas según el punto de avance en el que estén. Y todo esto pues para llegar a una apropiación y una adopción exitosa en la medida en que se ha trabajado conjuntamente desde todas las áreas que tocan pues el teletrabajo. Este es el esquema básico del teletrabajo, que además está en el libro blanco del teletrabajo, que se encuentra también en nuestra página. Es como nuestro ABC del teletrabajo, en donde precisamente se desarrolla pues todo este modelo de implementación. En esa fase de planeación, y esto es importante, nosotros vemos el teletrabajo como un proyecto como cualquier otro que tiene la compañía, y en ese sentido, como un proyecto como cualquier otro que tiene la compañía, pues tiene una fase de planeación, por supuesto, en la que empezamos a organizar todo el proceso al interior de la organización para iniciar con la fase de ejecución, eh, con todo lo que yo planifiqué antes, y ya la fase de seguimiento es velar por darle continuidad y sostenibilidad pues a la implementación del teletrabajo, precisamente porque el teletrabajo pues también es un modelo dinámico, que la idea es que se vaya adaptando a las organizaciones y no algo que se queda en letra muerta en una adopción de una ley en letra muerta, sino que el teletrabajo tiene que ser algo que va cambiando de acuerdo a los desafíos también que se le van presentando a las organizaciones. Puede que yo, en principio, como organización, defina entrar, por ejemplo, en una modalidad de teletrabajo y no en otras, pero con el tiempo amplíe mis modalidades de teletrabajo. Es un ejemplo, por ejemplo, es completamente dinámico. Podemos definir cómo entrar y podemos definir cómo seguir expandiendo el modelo, y no necesariamente tenemos que entrar con todas las modalidades y abierto a todos los trabajadores. No, cada empresa va definiendo en la medida en que este equipo líder va trabajando en la planificación y del proyecto, va definiendo de qué manera va a entrar en el teletrabajo. Esto es propio pues de cada empresa. Entonces, esto es la manera como implementamos el teletrabajo, ya el paso a paso, lo que hay que tener en cuenta en todas estas cosas, pues fue el motivo de nuestra charla pasada, pues que está en YouTube. De todas maneras, si hay alguna pregunta sobre esto, pues al final también las podemos hacer, pero hoy queremos centrarnos un poco más en recomendaciones para el teletrabajo. Ya vimos el paso a paso, ya vimos el modelo, entonces vamos también a qué pasa en el día a día en nuestras organizaciones.
Comunicación es una de las grandes habilidades que tenemos que desarrollar y trabajar y apoyar todo el tiempo. Pensemos que la comunicación en el teletrabajo realmente es absolutamente fundamental. En el teletrabajo nosotros no nos tenemos como nos tenemos físicamente en la oficina los unos a los otros. Entonces realmente aquí em, el tema de la comunicación se vuelve muy, muy relevante en todos los procesos de comunicación entre las personas. No solamente se involucran, em, no solamente se involucra pues lo que yo digo, sino también lo que no digo, la manera como me muevo, cómo gesticulo, el tono con el que lo digo, pero también se involucra toda la lectura del ambiente que yo estoy haciendo. Entonces, fíjense toda la riqueza que implica un proceso de comunicación normal en la presencialidad. En la virtualidad, pues toda esta riqueza de alguna manera se pierde, se escapa y entonces la comunicación es absolutamente relevante porque aquí toma mucha importancia el hecho de que la comunicación sea una comunicación clara. Para que haya una comunicación clara de parte y parte, tengo que saberme expresar claramente. El jefe claramente qué es lo que requiere, pero también el teletrabajador claramente qué es lo que necesita para cumplir con esa asignación. Tiene que ser asertiva, tiene que ser efectiva, tiene que haber momentos de retroalimentación de mi tarea. Tiene que haber momentos de retroalimentación para ver esos avances. Piensen que no nos tenemos allí. Tiene que haber momentos de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, pero también momentos de trabajo en solitario para que podamos avanzar en nuestro trabajo. Y todo esto definitivamente tiene que darse pues en un ambiente de confianza. El teletrabajo realmente se va construyendo sobre un ambiente de confianza que se va creando mutuamente, mutuamente en la medida en que la organización em, pone una serie de cosas para que yo me vaya a teletrabajar a la casa y me da este beneficio, porque nosotros lo vemos como un gran beneficio, pero también yo respondo con mi trabajo, con un trabajo de calidad, con un trabajo hecho a tiempo, con un trabajo hecho em, con calidad. Yo respondo también a esa confianza y en esa medida lo vamos construyendo juntos. Este modelo lo vamos construyendo juntos, nos vamos organizando juntos y en esa medida, pues la comunicación toma un papel fundamental en todo este proceso, más, digamos, distinto a la presencialidad, donde de alguna manera toda esa posibilidad de hacer todas esas lecturas, pues también nos dan, pues, perdón por la redundancia, otras posibilidades distintas a cuando no las tenemos. Hoy definitivamente en los equipos de trabajo, más que las jefaturas de supervisión en los equipos de trabajo virtuales, realmente los equipos que se han sentido más apoyados por sus jefes, más que supervisados, apoyados en los momentos claves por sus jefes, han sido los equipos que han salido adelante y no necesariamente son los que están en supervisión directa todo el tiempo, porque precisamente necesitamos tiempo también para hacer nuestras tareas, tiempo para reunirnos, pero también tiempo para hacer nuestras tareas. Entonces hoy también ese liderazgo va migrando un poco más de la supervisión al apoyo, que es un concepto pues bien distinto y la comunicación es fundamental pues para todo esto en la virtualidad. Mantener hábitos personales es una cosa que a veces la vamos dejando de lado porque nos parece tan obvia, pero es algo en lo que hay que trabajar desde el punto de vista de la organización todo el tiempo en el teletrabajo, el que el teletrabajador mantenga sus hábitos personales. Muchas veces como no ponemos la cámara y estamos sin cámara, entonces ni siquiera nos vestimos o estamos o en sudadera o ni siquiera nos vestimos y no, pues hay que propender realmente porque el trabajador mantenga todo el tiempo sus hábitos personales. En todo este año que hemos trabajado así, ya nos habremos dado cuenta de esto, es importante. Lo primero que nos pasó fue que empezamos a perder esas rutinas que teníamos, estos cuando íbamos a la oficina de despertarnos a la hora que nos despertábamos, esto, entonces es empezar a recoger esos hábitos que teníamos de poner nuestro despertador a siempre a una hora, tener buena presentación personal en nuestro tiempo laboral. No necesitamos estar, pues obviamente,
elegantísimos, digamos, las mujeres no necesitamos estar entaconadas, pues trabajando frente al computador desde nuestra casa, porque tampoco, por supuesto, pero sí tener una presentación que me permita, pues, estar en una reunión de trabajo, si a mí me requieren en un momento dado, requieren que yo me conecte, pues entonces poder prender la cámara y estar tranquila, porque pues yo tengo una presentación para eso y no que no puedo prender la cámara porque no estoy lista, porque no me he vestido. Entonces es importante trabajar todo el tiempo con los teletrabajadores en estos hábitos, realizar actividad física, porque definitivamente tendemos a sentarnos en el computador y a no pararnos más. Entonces es importante que esto empiece a estar dentro de nuestros hábitos, respetar los tiempos de comidas, desayunar antes de empezar la jornada laboral, socializar con la familia el tiempo destinado a las labores de oficina, que la familia sepa realmente en qué es lo que estamos teletrabajando y nos apoye también en eso. Entonces empezar a manejar siempre, mantener los hábitos personales dentro del teletrabajo. A veces se nos olvida y a veces empezamos, por ahí empezamos a tener ya, a dejar nuestros hábitos, a no vestirnos, a no poner la cámara y esto empieza también a influir psicológicamente pues en nuestra disposición también al trabajo. Crear rutinas fundamental, que yo tenga mis espacios de trabajo para trabajar, que los mantenga ordenados, limpios, que tenga todos mis implementos, adoptar buenas posturas, todas estas cosas de mis rutinas cuando yo me siento en mi sitio de trabajo, en mi casa, por supuesto que nadie me está viendo, pero son rutinas que yo tengo que crear, no solamente mis hábitos de levantarme, de desayunar, de hacer mi ejercicio físico, que esto se me vuelva un hábito, sino además también como tengo dispuesto mi sitio de trabajo para iniciar mi jornada laboral a las 8 de la mañana, yo abro mi computador, inicio mi jornada laboral con todo absolutamente dispuesto para este trabajo. Practicar el autocuidado. Empieza también, fíjense que también por eso es lo de la confianza y la conciencia en el proceso, que es no solamente es la parte que hace la empresa, sino también yo, que es lo que hago, ¿no? No solamente entregar mi trabajo en tiempo, en el tiempo convenido, un trabajo bien entregado con calidad, sino que además yo empiezo a tener que practicar el autocuidado. Nadie está ahí para decirme, no están las personas de seguridad y salud en el trabajo pasando por ahí a decirnos, oigan, hay que hacer pausas activas, las tengo que hacer yo y las tengo que hacer yo desde mi casa porque necesito estirar los músculos y porque es importante que empieces a practicar estos temas de autocuidado, respetar mis tiempos de comidas, como dije antes, tomar tiempos de descanso después de largos periodos de concentración, es una cosa que a veces no hacemos y definitivamente tenemos que hacerlo porque nos agotamos, porque si en toda la mañana estamos 5 horas metidos en el computador, en la tarde seguramente vamos a estar agotados y nuestra productividad pues va a cambiar también. Cumplir con las recomendaciones que están en los manuales de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa. Esto a veces no lo hacemos en la misma empresa, pero es que en la casa realmente tenemos que empezar a generar conciencia que esto depende sí de nosotros. Entonces, fíjense que en el día a día estas cosas que parecen, que parecen un poco tan obvias, empiezan a no volverse tan obvias, no olvidar que que el teletrabajo pues no es 24/7, ni el teletrabajo ni el trabajo en casa, ninguno de los dos. Fíjense que la ley de trabajo en casa pues habla del derecho a la desconexión y en el teletrabajo pues también yo pacto horarios de trabajo, pero si estoy trabajando tiempo extra, horas extras, pues también eso se tiene que respetar. Entonces las jornadas laborales se respetan realmente en el teletrabajo o en el trabajo en casa también. Empezar a mirar cómo estoy utilizando mi tiempo y a generar pues claves para usar mi tiempo de una manera más efectiva. Reconocer, organizar, priorizar y realizar, que es todo esto. Reconocer mis ritmos de trabajo propios y los ritmos de trabajo de la organización. Es importantísimo que yo entienda realmente cómo funciona la organización, pero también que entienda cómo funciono yo, cómo funcionan mis propios ritmos de trabajo y cuál es la mejor manera en que yo me organizo. Si yo soy una persona que me concentro mejor en la mañana, pues entonces seguramente tendré que organizar mi trabajo de manera que mis
tareas más fuertes de concentración estén en la mañana, si es en la tarde, es al revés, es empezar a conocerme a mí también y es empezar a hacer compatible este conocimiento que tengo de mis ritmos de trabajo con los ritmos de trabajo de la organización, conocer mis entornos de trabajo, cómo funciona mi organización, cuáles son mis límites, cuáles son mis retos, son los que yo me estoy poniendo, pero también cuáles son los retos que yo tengo por parte pues de la organización. Entonces es empezar a mirarme a mí mismo, es empezar a conocerme para poder realmente organizar mi trabajo, pero también es conocer a mi organización para que esto sea compatible. Organizar y priorizar, tener claridad en las metas y tareas es fundamental. No estamos allí todo el día, no nos estamos viendo todo el tiempo, definitivamente estamos trabajando por objetivos, estamos empezando a poner el foco más en el objetivo de nuestro trabajo, en el resultado, en el entregable. Entonces tengo que tener claridad en las metas y en las tareas realmente para llegar al resultado que me he propuesto. Establecer el tiempo para el desarrollo de las tareas es una vez que yo también empiezo a conocer cómo funciono mejor, pues es empezar también a establecer mis propios tiempos, mis propias tareas, cuáles en la mañana, cuáles en la tarde, de qué manera voy a manejar las actividades que debo entregar el miércoles, el viernes, cómo, cómo voy a ir planeando mis propias metas realmente para llegar al resultado propuesto. Preguntarme qué es urgente, qué es importante y qué es innegociable. Esto nos pasa en la presencialidad, en el teletrabajo. Piensen que otra vez no nos tenemos ahí, entonces también tiene que ser esto como con mayor asertividad, empezar a realmente saber qué es lo urgente, lo importante y lo que es innegociable y es para ya, ya, totalmente ya. Eso nos pasa un poco y por eso colapsamos cuando entramos en trabajo en casa, que nosotros nos llevamos las mismas rutinas que teníamos en la presencialidad y quisimos meterlas en la virtualidad. Entonces, si vivíamos apagando incendios en nuestras organizaciones todo el tiempo en la presencialidad, intentamos meter todo esto en la virtualidad y resulta que esto no funciona así. Entonces, ahí colapsamos en trabajo en casa y en ese colapso hemos estado, pues todo este año pasado hemos ido aprendiendo cosas, pero nos falta mucho también. Ya empezamos a dosificarnos un poco, ya empezamos a fluir un poco mejor, ya empezamos a ver que las lógicas son diferentes, pero definitivamente... definitivamente todavía tenemos que aprender pues mucho ahí. Muchas organizaciones me dicen, no, yo sí no quiero, mejor dicho, trabajar. Muchas personas me dicen, yo no quiero trabajar así, esto ha sido horrible, yo me quiero devolver a la organización, yo he trabajado peor, mucho más que nunca. Entonces yo les digo, no, es que nosotros no sabíamos trabajar de esta manera, esto ha sido un aprendizaje, pero si uno se logra organizar y realmente logra utilizar pues las herramientas tecnológicas a su favor, realmente es maravilloso, realmente el teletrabajo sí le apunta a poder equilibrar más la vida laboral y la vida personal, pero claro, en la medida en que entendamos que tiene una lógica distinta y que todas estas herramientas las pongamos al servicio de nosotros y no nos terminemos poniendo nosotros al servicio de las herramientas. Importante pues crear rutinas y seguirlas diariamente. Esto a veces se nos olvida, pero si tenemos teletrabajadores tenemos que propender por esto todo el tiempo, aprender por supuesto a delegar. Esto nos pasa en la presencialidad también, pero imagínense en la virtualidad, pues ya lo hemos vivido como esto ha sido y es importante realmente y ahí volvemos al tema de la confianza y la conciencia y la cohesión de equipo y bueno, y a partir de allí, pues empezar la ejecución. Las tecnologías, todo esto de la mano de las tecnologías, por supuesto, les acabo de decir, pues finalmente la idea es que todas estas tecnologías las hagamos nuestro mejor aliado para trabajar y no que nosotros nos volvamos esclavos de las tecnologías. Entonces es empezar a mirar cuáles apps podrían fortalecer nuestro trabajo. Entonces existen muchísimas herramientas que tenemos virtuales y ahí sí las áreas, por ejemplo, tecnológicas de nuestras organizaciones son las que tienen que hacer un poco este análisis para el tipo de negocio que nosotros tenemos, para lo que nosotros hacemos, cuáles son realmente esas herramientas que nos permitirían em,
realmente hacer el trabajo de una manera más fácil y de una manera más sencilla, hacer seguimiento de tareas, analizar y proyectar información, compartir información, interactuar, unificar información y contactos. Existen muchísimas gratis, pero bueno, también aparte de las áreas tecnológicas que son las que hacen este análisis a nivel organización para decirnos vamos con esta herramienta, con esta otra, nosotros también como teletrabajadores, porque ahora empezamos la virtualidad empieza a ser pues nuestra cotidianidad. Tenemos que mirar cuáles son las apps que existen y para qué sirven. Y la única manera de hacerlo es bajándolas. Existen muchísimas gratuitas que cuando son corporativas, pues digamos que tienen algunas diferencias, pero en el espíritu son las mismas. Existen muchas herramientas gratuitas que podemos realmente utilizar, pero ahí también el tema está en nosotros. ¿Qué herramientas hay? Venga, voy a mirar en qué consiste esto. ¿Qué es esta herramienta de Asana? ¿Para qué me sirve? ¿En qué consiste? Ah, mire, esto me sirve para manejar proyectos, esta me sirve para manejar tareas. En fin, es como que nosotros también empecemos a mirar qué herramientas existen, cómo las bajamos y, como se dice vulgarmente, cacharrearlas, porque pues es la única manera de aprender. Y eso pues nos ha pasado en este tiempo en que hemos estado en trabajo en casa. Realmente empezamos a aprender en la medida en que nos equivocábamos, en que se nos iba el sonido, en que no nos funcionaba, en que nos terminábamos saliendo de una reunión cuando queríamos entrar, en fin. Entonces, fíjense que ahí también hay una parte de conciencia en el proceso de los trabajadores, de los teletrabajadores, que también tienen que hacer su parte pues, en toda la construcción de este modelo. Pues todo el tema de las herramientas que nos permiten guardar la información en la nube, mirar cómo la organización ha definido que vamos a manejar la información, si la vamos a manejar a través de Drive, cómo vamos a manejar el tema de la información, cómo vamos a ir guardando la información y realmente todo lo que la organización nos proponga en ese sentido, pues hacerlo. Porque si finalmente a mí me dicen vamos a guardar toda la información en OneDrive, pero yo decido guardarla pues en mi disco duro externo, pues entonces finalmente allí yo también estoy frenando ese proceso. Entonces ahí es un proceso en el que tenemos que participar nosotros también, realmente siguiendo los lineamientos pues de la organización. Cómo escoger las apps adecuadas para, pues hay apps, como les dije, para tiempo de desarrollo de actividades, para gestionar jornadas laborales, para programar tareas, para todo. Lo importante es saber escogerlas, saber que están ahí, pero hay que bajarlas, hay que mirarlas, hay que ver de qué se tratan. Entonces, pues esa es un poco también la invitación, ¿no? Pues todas estas son herramientas que pues, me permiten gestionar mis jornadas laborales diarias. La Asana, por ejemplo, es una herramienta maravillosa, la estaba buscando acá, pues para trabajar proyectos, nos permite ver tareas, actividades, subactividades, tener pues digamos gestionar el flujo de trabajo, sabiendo pues a quién asigné la actividad, la subactividad y los tiempos de inicio, de culminación, por ejemplo, para empresas que trabajan por proyectos, esta herramienta pues es maravillosa. El Trello es un gestor de proyectos online que nos permite pues generar avisos de rutinas de trabajo, de citas, de organizarnos. Es como si tuviéramos el corcho cuando usábamos antiguamente el corchito que le íbamos pegando las chinchetas con los posits y ahí ya poníamos las tareas relevantes y poníamos observaciones a las tareas, ese tipo de cosas. Técnicas como el Pomodoro, que tal vez no es una herramienta tecnológica, pero es esa técnica de 25 minutos de concentración total por 5 minutos de descanso. También saber que tenemos que aplicar estas técnicas realmente para un mejor manejo del tiempo, porque necesitamos descansar, porque esto ya está medido, el cerebro humano no puede tener un tiempo de concentración tan largo. Entonces todas estas técnicas pues están medidas. El hecho de que yo 25 minutos trabaje concentrada, descanse 5 minutos y cada cuatro
pomodoros, por decirlo de alguna manera, entonces yo hago un descanso mucho más largo. Esto ya está medido realmente. Entonces hacer todo uso de todas estas técnicas que tengan herramientas tecnológicas o no, realmente nos sirven para el manejo del tiempo. Si vamos a programas como el Planner para hacer, para administrar planes de trabajo, que es este que está aquí con la P, el Google Planner, en fin, pues estos solamente son ejemplos realmente, pero esto hay que buscar cuáles son los que nos sirven de acuerdo a lo que nosotros hacemos, pero también nosotros como teletrabajadores empezar a enterarnos de qué se trata todo esto. Todo este tema, pues, de la ciberseguridad, pues, parte es lo que hace la empresa cuando, como vimos en la conferencia pasada, pone todos esos aspectos de seguridad en función de que podamos teletrabajar. Pero otra cosa es que nosotros, que estamos en nuestra casa, donde no nos ve nadie, pues cumplamos con esos temas de seguridad, de guardar los backups donde nos indica la entidad, como acabo de decir, de acostumbrarnos a cerrar las sesiones. Muchas veces nos da pereza, pues porque tenemos todas las sesiones, pues porque como tenemos tantos usuarios y contraseñas, entonces las dejamos abiertas. No, tenemos que acostumbrarnos a cerrar las sesiones cuando terminamos. El tema de las autenticaciones, tener usuarios y contraseñas para las cosas, pues realmente es algo que hay que hacer y hay que acostumbrarse pues a que pues esto es parte de los temas de ciberseguridad y a cerrar las sesiones correctamente, tener los espacios físicos apropiados de computador, la distancia a la que yo estoy de computador. Todo esto es importante también. Por el tema del cuidado de uno mismo, no enviar información por medios no autorizados, no ponerme a enviar información, por ejemplo, información sensible de la organización a través de mi Gmail personal. Estoy poniendo pues un ejemplo, pero es usar precisamente los medios que nos autoriza la organización. Pero estas son cosas que nosotros hacemos en nuestra casa, porque realmente nadie nos está viendo. Optimizar el uso del Internet, por supuesto, cuando estamos en reuniones, no conectar dispositivos desconocidos, las USBs, eso ya era un tema que teníamos antes porque es que nosotros desde antes ya trabajábamos en redes, obviamente en la virtualidad. Lo que pasa es que pues nuestro trabajo era presencial en la oficina, ahora estamos trabajando en la virtualidad, pero desde nuestras casas, pero finalmente el tema de conectar equipos, dispositivos desconocidos, pues es entrada de antivirus también. No instalar software de dudosa procedencia. Estamos en nuestra casa, nadie nos está viendo. Necesitamos bajar un programa a toda velocidad. Nos preguntan si se autoriza esto, esto, lo otro. Sí, con tal de bajar mi programa gratuito y de pronto me estoy metiendo en páginas que no, que son de dudosa procedencia y a través de las cuales realmente están captando mi información. Entonces, no hacer ese tipo de cosas y ese tipo de cosas sí dependen de mí y es empezar a tener también pues todo un tema de pedagogía con estos temas, con estas recomendaciones de seguridad con las personas, mantener actualizados antivirus y todas estas cosas y por supuesto reportar anomalías. Entonces, fíjense cómo el teletrabajo pues es parte de lo que pone la organización, pero parte en esa construcción. Yo hago una parte fundamental como teletrabajador en temas de seguridad, en temas de hábitos, en temas de rutinas, en temas de organización propia del trabajo. Yo también pongo una parte importante para que este modelo funcione y para que realmente podamos fortalecerlo entre todos y para que siga siendo pues una opción para todos. Finalmente, minimizar el tema de las reuniones. Creo que hemos aprendido eso también. El año pasado estábamos en 20 chats al mismo tiempo, teníamos 1000 reuniones, no sabíamos qué hacer, teníamos hasta 4 y 5 reuniones al tiempo, teníamos un audífono conectado en un lado, otro audífono conectado en el otro y realmente esto no funciona así este año. Ya con todo este tiempo de aprendizaje todavía nos falta mucho, pero también hemos ido empezando a entender cómo es este tema de la virtualidad. Empezamos a minimizar pues las reuniones, empezamos a respetar las jornadas laborales y los acuerdos que hemos pactado, a realizar pausas también, a recordar que ese es parte de un equipo de trabajo y precisamente por eso también tenemos que tener nuestros tiempos para trabajar
en equipo y nuestros tiempos para trabajar en solitario y nuestros tiempos para trabajar colaborativamente con algunos compañeros, y esto hay que organizarlo en el teletrabajo y usar los canales y herramientas que hemos acordado es fundamental. ¿Todo esto para qué? Para un teletrabajo exitoso, donde haya unas funciones y metas bien definidas, con unos procedimientos correctamente establecidos, y me refiero al cómo, con una claridad total en hacia dónde vamos en las metas, con unos canales de comunicación efectivos, con una toma de decisiones efectivas, con liderazgo enfocado a resultados, porque como les dije en la primera diapositiva, en el teletrabajo es el resultado, es más importante el resultado que el lugar donde se realice el trabajo. Construido todo esto sobre relaciones de confianza y conciencia en el proceso, que es de lo que he hablado en esta segunda parte. Entonces, realmente, pues todo esto para que nuestro modelo sea exitoso, para que perduren nuestras organizaciones y para que cada vez sea más opción para muchas más personas. Entonces, pues quiero agradecer mucho por su atención. Efectivamente, como dijo Mónica, nosotros desde Ministerio hacemos asesoría gratuita a las empresas. Esa asesoría que hacemos tiene un alcance. Esta asesoría no es... digamos, es una asesoría, no es una consultoría. Nosotros no con las empresas no entramos hasta el punto de vamos a planear las reuniones, hagamos los cronogramas así, miremos la descripción de los cargos, este cargo lo vamos a medir así. Digamos, en eso no entramos, hasta allá no llega a nuestro alcance. Realmente estamos como una asesor guía un poco para cuando la empresa tiene preguntas con relación al tema de implementación, si tiene temas tecnológicos, si tiene temas jurídicos, trabajamos en llave con Ministerio de Trabajo para que también se puedan asesorar jurídicamente. Si tienen temas de implementación, también los podemos resolver pues dentro de el modelo, digamos, que nosotros proponemos. Entonces, estamos acompañando a la empresa de principio a fin, digamos, desde afuera a nivel asesor externo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, para que la empresa en los momentos en que lo necesite pueda levantar la mano, pueda realmente aclarar cosas y pueda seguir, pero el proceso básicamente lo hace la empresa. Y también estamos directamente con las empresas en todos los temas de pedagogía del teletrabajo y de sensibilización. Si la empresa requiere también este apoyo, esta ayuda, porque pues uno va dando pasos en el teletrabajo, entonces empieza el equipo líder a trabajar en el tema de la implementación, pero de pronto después el equipo líder empieza a requerir que por ejemplo, el equipo líder de implementación empieza a requerir, por ejemplo, que los jefes, que las jefaturas entiendan el teletrabajo precisamente para poder trabajar de la mano de ellos en todo el tema de los cargos teletrabajables, no teletrabajables. Después pueden decidir que requieren que los trabajadores sepan del tema cuando ya vamos a abrir formalmente el teletrabajo. En fin, cada organización lo va definiendo a su manera, pero en toda esta pedagogía también los podemos ayudar. Tenemos asesores en todo el país, yo soy una de ellas, tengo a cargo unas regiones, pero existen 6 asesores, compañeros míos, que tienen a cargo otras regiones del país. Con esto estamos dando cubrimiento a todos los departamentos y todas las regiones del país. Entonces, ¿cómo pueden acceder? Pueden acceder a través mío, y si no es una de mis regiones, yo con mucho gusto hago el puente con el asesor al que le corresponda la región, o también, y si es una de mis regiones, pues yo la trato directamente, o también a través de nuestro portal teletrabajo.gov.co. Allí se indica la ciudad y el municipio donde se encuentra domiciliada la organización, porque precisamente estamos divididos por regiones, y entonces pues ya se hace el contacto con el asesor correspondiente. Este es el equipo de asesores de la iniciativa de teletrabajo. Como les dije, estamos para acompañar a las empresas pues en este proceso en todo el país. Entonces yo voy a dejar ya de compartir para que entremos pues a un espacio de preguntas, que es finalmente lo que nos trae aquí, tener un gran espacio de preguntas, un espacio donde ustedes puedan realmente resolver todas las dudas que tienen con relación al tema de teletrabajo. Entonces ya dejé de compartir en este momento, ya volví a Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcela,
por esa charla. Aquí pues refiriéndote a los mensajes que hay, muchos en agradecimiento a la información que se tienen, y tenemos como tal aquí hay una pregunta que se suscita bastante. Es de parte de tu perspectiva, ¿cómo conciliamos la vida laboral con la vida familiar en el trabajo en casa? Bueno, como les decía, bueno, espérense un segundito. Bueno, antes de empezar a contestar las preguntas, yo les voy a dejar una encuesta de satisfacción sobre esta charla, que para nosotros desde Mintic es muy importante hacerla porque es la manera como estamos llegando a ustedes y con el tipo de información que estamos llegando a ustedes. Entonces se las dejo en el chat para que mientras vamos contestando las preguntas, los que quieran y puedan hacerlo me hagan el favor de responderla. Bueno, con respecto al trabajo en casa, realmente, ¿qué es lo que nos ha pasado? Em, Nos hemos sentido pues todo este año pasado completamente pues colapsados realmente, porque no sabíamos trabajar de esta forma. Piensen que en marzo, en febrero, marzo del año pasado, cuando nosotros nos fuimos a trabajar a la casa, cuando la mayoría de las empresas dijeron cómo hacemos y pues Ministerio de Trabajo a través de las circulares dijo habiliten a las personas para trabajar a la casa, nos fuimos como quien dice con lo que teníamos puesto, sin ninguna preparación, no habíamos pensado nunca en esta virtualidad, ni siquiera sabíamos usar un Teams, no sabíamos usar un Zoom. Las primeras reuniones, pues todo el mundo sufría muchísimo porque no sabía ni cómo entrar ni qué hacer, se le perdían los archivos, no podía poner el sonido, no podía esto, no podía poner lo otro. Em, Tanto así que en junio del año pasado, pues salió una nueva circular y ahora y estoy hablando de trabajo en casa, no de teletrabajo, salió una nueva circular diciendo es necesario ya empezar pues como a dosificar esto, es necesario tener derecho a los tiempos de desconexión y precisamente hoy por eso la ley de trabajo en casa contempla el derecho a la desconexión laboral precisamente que esto viene desde la segunda circular que fue la 041 en que se empezó a hablar pues del derecho de desconexión y de todas estas cosas. Hoy las empresas están muchas poniendo, por ejemplo, unas políticas de desconexión en que después de determinada hora pues se desconectan correos, equipos y todo y ya nadie contesta. Hoy empieza a haber una conciencia un poco mayor de eso, pero hoy también sabemos usar mejor los sistemas, hoy también nos hemos sabido organizar un poco mejor en el trabajo, hoy también empezamos a entender que no se trata de estar todo el tiempo conectados, sino que se trata también de tener tiempos para diferentes cosas. Entonces yo creo que esto ha sido un aprendizaje, que ha sido un aprendizaje duro, que hemos avanzado y que nos falta realmente, que nos falta mucho para llegar al equilibrio que queremos tener de la vida laboral y la vida personal, pero la ley de trabajo en casa sí contempla el derecho a la desconexión, sí contempla el pago de horas extras, precisamente para evitar pues esa trabajadera en la que estábamos un domingo, un festivo a cualquier hora y ya muchas empresas han entrado también pues como en un tema de cultura organizacional de empezar a implementar estas cosas y que a partir de tales horas no se mandan correos, a partir de tales horas no se contesta un WhatsApp, todo este tipo de cosas precisamente para ayudarnos en esto y en la medida en que logramos organizarnos mejor nuestro trabajo. Y los tiempos en que trabajamos juntos y trabajamos solos, pues también vamos logrando pues llegar a un mayor equilibrio. Pero pienso que ha sido un aprendizaje al principio muy duro, hemos avanzado, pero seguro que nos falta mucho más, pero sí se puede hacer. Como les dije, la idea es que todo este tema de tecnología es ponerlo realmente al servicio nuestro, no ponernos nosotros al servicio de la tecnología, porque todo esto es maravilloso y tiene sentido, pero en la medida en que traiga bienestar a las personas. Si no trae bienestar, no tiene ningún sentido. Entonces, se trata de aprender a usar todos estos medios tecnológicos, todas estas herramientas, todas estas cosas para que nos permitan fluir mucho mejor y realmente que podamos tener más equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal, que es lo que buscan estas formas de organización laborales flexibles, digamos, como el teletrabajo.
Perfecto, Marcela, y unificando un poquito tu respuesta, por decirlo así, con esos beneficios físicos que se entregaban en un inicio, denominarlos como el casino, también lo podemos llamar el transporte que se otorgaba, ¿cómo se deben manejar o cómo los podríamos manejar ahorita con el teletrabajador? En este caso, estos beneficios que antes se otorgaban de forma física y ahora pues están de forma remota. Bueno, es que otra vez, pero la pregunta es en la ley de trabajo en casa o en el teletrabajo. Porque en la ley de trabajo en casa queda muy claramente establecido que las personas que tenían derecho a subsidio de transporte, pues esas mismas personas ahora tienen derecho a auxilio de conectividad en la ley de trabajo en casa, que es la ley 2088. Si nos vamos a teletrabajo, como esto sí es de una manera más permanente y esto sí afecta pues la forma en que yo estoy haciendo mis labores todo el tiempo, pues entonces la ley 1221, y esto lo vimos en la charla pasada, que seguramente está en el video, contempla unos auxilios pues en temas de conectividad, de energía y de todas estas cosas, sí los contempla la ley, em, para que realmente el trabajador que está en su casa pues no pierda ninguno de estos beneficios de ley que son beneficios adquiridos por los trabajadores, y me refiero a los subsidios y a los auxilios. Muchas gracias, Marcela. Aquí una nueva preguntita, en este caso de las charlas que nos comentas que se manejan con las organizaciones, ¿se ha presentado alguna experiencia por parte de teletrabajadores que han solicitado poder trabajar en algún otro país en específico? Por ejemplo, que vayan a Canadá o a España, ¿cómo se ha manejado esa situación? Importantísima la pregunta, porque la ley 1221, teletrabajo, es solamente para el territorio nacional. Esta realmente, bueno, esto es algo que en algún momento pues tendrá que revisarse realmente, eh, porque es una demanda de muchas organizaciones. Oiga, ¿cómo podríamos tener teletrabajadores en el exterior? Pero actualmente la ley solamente cubre territorio nacional. Piensen ahí, por ejemplo, en los temas de ARL. Si yo tuviera una persona trabajando en Panamá o en Miami, le pasa un accidente en Miami, ¿cómo cubro a esa persona? Entonces, esto es algo que seguramente tendrán que entrar a revisar las legislaciones en todos los países. Ahí sí yo pues no hago parte del Ministerio de Trabajo, tendrán que revisarlo en algún momento y tendrán que entrar a revisarlo porque precisamente no nos había pasado esto que nos pasó, que ha sido esta experiencia planetaria de estar trabajando virtualmente, que a muchos países les empieza a generar estas preguntas, a muchos países que tenían ya teletrabajo como lo teníamos nosotros desde el año 2008, pues se le empiezan a generar estas preguntas, porque hoy más que nunca, como es una experiencia esta del trabajo virtual que hemos vivido no solo nosotros, sino de manera planetaria. Oye, más que nunca han empezado a cambiar muchas cosas en todos los países. Entonces, por ahora no es posible tener teletrabajadores en el exterior, pero pues en algún momento seguramente las legislaciones, no solo la nuestra, sino todas lo tendrán que empezar a revisar. Perdón, perfecto. Entonces, ya yo diría que dos preguntitas más para finalizar. Una de ellas que también se ha vuelto muy concurrente es precisamente que por varios factores se ha afectado, se ha perdido ese contacto, por así decirlo, con los compañeros, con las compañeras de trabajo, ese contacto que uno normalmente manejaba, así sea en el pasillo o esas charlas que se tenían dinámicamente. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer y estimular el trabajo en equipo? Mediante estas pantallas que tenemos ahora mismo. ¿Cómo hacemos para aumentar ese compañerismo? ¿Qué actividades podríamos efectuar de pronto? Yo sé que también los profundizas más en las charlas directamente de las organizaciones, pero de pronto, ¿qué consejos podríamos tener para las organizaciones? Bueno, esta pregunta es fundamental porque el contacto humano es absolutamente fundamental, y eso, por eso somos seres humanos, eso no se puede quedar de lado. Y definitivamente cuando las personas dicen, no, pero es que se pierde el contacto, claro, nosotros tenemos que propender porque ese contacto no se pierda. Por ejemplo, en las organizaciones yo les doy mucho el consejo de
véanse un momento antes de las reuniones, mantengan una política de cámaras abiertas, aunque sea un minutito antes de las reuniones, eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos viendo así, como estamos Duván y yo viéndonos en este momento, cuando estamos viendo la cara, nos estamos viendo el gesto, nos estamos viendo cómo reaccionamos, y ese es el contacto humano que necesitamos. Cuando nosotros estamos viendo un montón de cuadritos con el nombre, realmente pues no sabemos quién está allí detrás, qué le está pasando, cómo está. Entonces realmente es importante, por ejemplo, esos son consejos muy sencillos. Hay empresas que ya han puesto como política entrar a las reuniones con cámara abierta, aunque sea para el momento de saludarse, darse la bienvenida y ya, bueno, luego pues obviamente si tenemos que apagar las cámaras porque colapsamos la red, pues las apagamos, pero fue un momento de contacto que tuvimos para decirnos cómo estamos, cómo has cambiado, ve, me gusta cómo te quedan tus gafas, ay, te cortaste el pelo, se te ve muy bien esa camisa azul, cualquier cosa de esas, porque eso es nuestro contacto humano realmente a través de esta virtualidad. Ahora, esto implica desafíos grandes, sobre todo para las áreas de talento humano. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer pues para mantener realmente pues todo esto, toda esta cohesión de equipos? El año pasado pues también había momentos de el café de las 5 los días viernes, pues eso a veces se tocaba quitarlo, pues porque pues, estábamos muy colapsados de trabajo, pero también tener otros espacios en que nos pudiéramos reunir, e incluso cuando empecemos a volver a una medio normalidad, si tenemos una situación de teletrabajo también, hacer algunas cosas que sean presenciales que nos puedan unir en determinados momentos. Un ejemplo, nosotros que somos teletrabajadores, y estoy hablando antes de pandemia, cuando nos movíamos pues en la presencialidad, si bien como teletrabajadores hacíamos teletrabajo, también había momentos en que de pronto un comité mensualmente o cada 20 días lo hacíamos en la presencialidad. ¿Eso que implicaba? Que todos ese día íbamos al ministerio. Seguramente no teníamos cada cual su escritorio, ni mucho menos, porque había una sala de teletrabajo donde había unos escritorios para los que necesitaran nada más, pero ese día pues pedíamos la sala de juntas, nos reuníamos en la sala de juntas y ese día después del comité nos íbamos a almorzar juntos y era ese día en que nos veíamos, estábamos juntos, compartíamos y después de pronto otro mes más ya no nos volvíamos a ver. Ese tipo de cosas hay que implementarlas desde las áreas de talento humano. ¿Qué actividades podemos implementar si vamos a tener ya en la presencialidad teletrabajadores para que estas personas puedan un poco también no perder ese contacto pues con la empresa, pero desde la virtualidad en este tiempo en que no estamos en presencialidad total, desde la virtualidad podemos establecer estas cosas tan sencillas como esto, como prender la cámara antecitos de la reunión para saludarnos, que haya un momento de contacto humano antes de empezar una reunión. Solamente con eso ya estamos ya nos estamos viendo pues todos los días y estamos empezando a entablar otro tipo de relaciones distintas a estar así solamente desconectado sin cámara, escuchando la reunión de trabajo y hasta luego y me fui y no volví a saber más de mis compañeros. Entonces, aquí sí hay un desafío muy grande para las áreas de talento humano en este momento a nivel solo de la virtualidad, pero pues cuando se tenga teletrabajo y se pueda volver a la presencialidad, también en cómo nos inventamos algunos tipos de actividades, las jefaturas también, en momentos en que podamos realmente reunir a nuestro equipo de trabajo físicamente también, porque es importante, porque el contacto sigue siendo completamente fundamental, porque somos seres humanos. Básicamente, por eso no podemos prescindir del contacto humano. Así es, entonces precisamente pues aquí se demuestra la importancia de ese contacto que deberíamos tener pues entre las entidades y ya para finalizar, Marcela, porque pues también hay muchas preguntas de hecho, pero sin embargo yo creo que esta puede condensar un poquito y también para solicitar también después el apoyo que te puedan escribir cualquier persona para solicitar estas charlas ¿se pueden solicitar charlas con grupos de trabajo como líderes para sensibilizar a los grupos? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Normalmente cuando una empresa levanta la mano y pide ayuda y dice, señores asesores de teletrabajo, yo quiero explorar el teletrabajo en mi organización, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como asesores? Nosotros les decimos, bueno,
Primero, traten de juntar un primer equipo que sea el que vaya a liderar, digamos, como toda esta adopción del teletrabajo en la compañía. Ojalá que esté en las áreas organizacional, jurídica, tecnológica, pues administrativa, es transversal a todo y las seguridad y salud en el trabajo. Mínimamente esas áreas y de ahí en adelante las que ustedes quieran, un representante de esas áreas, independientemente de que quién va a liderar el proyecto de teletrabajo, porque normalmente lo hace el área de talento humano, pero no necesariamente, independientemente de que siempre un proyecto tiene un doliente, tiene un alguien que lo lidera, creen este equipo y nosotros hacemos una primera charla para ese equipo de teletrabajo, líder de teletrabajo en la organización, donde les contamos todo esto del teletrabajo, el paso a paso, la ley, todo, hacen todas sus preguntas un poco para que quedar alineados en todo este tema de la normativa, del marco jurídico, del lenguaje del teletrabajo. A partir de ahí el equipo se organiza, empieza a trabajar en el proyecto de teletrabajo en la organización, lo empieza a trabajar como un proyecto, le pone tiempos, etcétera, etcétera, se reúnen, van haciendo sus avances y en un momento dado necesitan Marcela o Carlos o Camila o cualquiera de los asesores, necesitamos que nos hagas em, una charla para el equipo de líderes de la organización porque pues hemos llegado al punto en que necesitamos empezar a mirar qué cargos van a ser teletrabajables y cuáles no. Y queremos que los líderes, que son los jefes, entiendan esto para que nos puedan ayudar. Entonces, pues ahí podemos hacer una charla para ellos. ¿Qué queremos hacer esto? Cuando ya vamos a abrir el programa, queremos hacerlo para todos los trabajadores o no, que queremos hacer una charla para el primer grupo que va a entrar en el piloto de teletrabajo, lo hacemos para todos los trabajadores, por áreas, como lo quieran hacer. Finalmente, es el equipo que va liderando la adopción del teletrabajo dentro de la compañía el que decide cómo lo hace y puede levantar la mano para pedirnos charlas, pero también puede levantar la mano para, Marcela, no me queda claro este tema de implementación, ustedes proponen esto, también. Tenemos dudas jurídicas, entonces miramos cómo las gestionamos a través del Ministerio de Trabajo también, porque el Ministerio de Trabajo, pues por supuesto que está liderando todo el tema de ley de teletrabajo y también pues es responsable del fomento del teletrabajo en el país. Entonces miramos también cómo hacemos ese puente para las dudas jurídicas, que son dudas de tipo interpretación de la ley, no son como si me pueden mirar este otro sí, si quedó bien hecha esta política, no, pero sí pues tipos de interpretación de la ley, de dudas de esas. También está la página www.teletrabajo.gov.co, ahí está toda la información de teletrabajo, el libro blanco, está muy, muy, muy clarito. Hay muchos formatos, guías para las organizaciones que nos dicen, ay, ustedes tienen un formato de cómo hacer un otro sí, un formato de cómo hacer una política, todo eso está ahí. Entonces nosotros hacemos la asesoría, está también la página y la asesoría pues la hacemos cuando la empresa pues está interesada, levanta la mano y pues arrancamos así. Entonces sí podemos hacer esas capacitaciones y sensibilizaciones dentro del proceso que lleve la empresa. Del teletrabajo o si la empresa está interesada en hacer una conferencia abierta sobre teletrabajo, pues también. Perfecto. Ya, yo creo que para finalizar, ¿será posible nos puedas volver a compartir esos correos donde podemos hacer esas consultas o te podamos escribir al referente? Ahí Y está en la presentación que queda colgada en la página, está en la parte final, que es pues están mis datos. Yo pues atiendo algunas regiones y puedo hacer el puente con otras regiones con mis compañeros, pero también está el dato de la página a través de la cual hay una pestaña que se llama asesoría y ahí yo pongo mi nombre, mi apellido, en dónde está mi organización y ahí ya lo remiten al asesor correspondiente y ese asesor pues toma el caso, se pone en contacto y pues arrancamos a hacer pues lo que les acabo de contar. Entonces, listo. pues si quieren lo pongo igual por acá. Voy Sí, a sí, poner, por favor. Quede cargado. Y mientras, también recordarles a todos los asistentes que esta grabación va a estar en nuestro Facebook Live. Nos pueden encontrar como Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIM Nacional. Aquí va a estar cargado todo el video de todo el evento y toda la charla que tuvimos el día de hoy, por si de pronto no pudieron estar en todo el tiempo. Y hoy también va a estar cargado en nuestra red social de YouTube, donde ahí va a estar cargado también el video del día de hoy y también está la anterior charla
que se tuvo. Entonces aquí pues van a poder de pronto también revisar lo que se vio en la anterior sesión y lo que vimos en la sesión del día de hoy. Entonces, Vi algo sobre la ley, es la ley 2088, esa ya está en internet. La ley de trabajo en casa es la ley 2088 del 2021, de mayo 12 del 2021. Esa se puede bajar ya de internet, ya está allí. Y la ley de teletrabajo es la 1221 del 2008, que por ahí me pareció ver que alguien consultaba que cuál era la ley de trabajo en casa o algo así. listo, listo, perfecto. Entonces, bueno, no siendo más, Marcela, muchas gracias por toda esta valiosa información. También gracias a todos nuestros asistentes que pues, se nutrieron pues, de toda la información que se dio el día de hoy. Y nomás pues desearles un buen fin de semana y un muy buen día. Bueno, y antes de eso, pues mis registros gráficos, quienes quieran y puedan abrir su cámara, sería maravilloso pues hacer este registro con cámaras abiertas y si no, pues no importa, pero qué rico poder verlos. Si alguien puede abrir su cámara para hacer el registro gráfico de nuestra sesión. Ay, Mónica, hola otra vez. Hola, Podemos Marcela. activar cámara. Estamos aquí todavía. Muchísimas gracias, Marcela. Reiterarte, bueno, nuevamente que nos acompañes en este proceso que no ha sido sencillo, especialmente para las áreas de recursos humanos y bueno, y para todos, ¿no? Que estamos en una etapa de aprendizaje. Entonces, cualquier tipo de socialización, pues ya sabes que de ACRIP y sus diferentes capítulos estamos aquí para, pues, apoyarte a nivel nacional. Muchísimas gracias de verdad a todos por este espacio, a ti Mónica, a ACRIP Nacional, a todos los ACRIP que están pues en este momento. Bueno, veo que Samantha ya se animó y prendió esa cámara, Paula también, qué Hola, emoción. Calderón. Sí, Carlos también, Yolanda, Estela. Inclusive me gustaría, Marcela, porque aquí hay un grupo también a nivel nacional, aprovechar que se presenten de los diferentes capítulos, porque digamos que también es importante que estos temas se refuercen ya por capítulos. Las asesorías que es el MINTIC también es por capítulos, tienen también un asesor para cada capítulo. Entonces yo veo Yolanda de Bogotá, yo vi por aquí a Beatriz Ortega también de Barranquilla, a Jessy representa Santanderes, bueno, aquí hay Pilar de Nacional, bueno, aquí no sé quién más quiere prender camaritas para... ¿Quién más está? Yo miro, es que hay varias páginas, tuvimos muy buena convocatoria. Muchísimas gracias. Se nota, se observa que hay muchas inquietudes y todavía nos falta prepararnos. Bueno, no sé si ya antes de retirarnos alguien quiera comentarle algo hasta Alexis de ACRIP Nacional. Hola Alexis, ¿tienes la mano levantada? Sí, tienes la mano levantada. Hola, muy buenos días. Hola Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, agradecerle la charla que nos acaba de dar, en verdad muy interesante. Como mencionó Mónica, hemos estado haciendo estudios de trabajo remoto tanto el año pasado como este año y de seguro el año que viene lo vamos a volver a hacer. Las personas que no ya en este estudio, porque ya cerramos la convocatoria, sino con gusto pueden estar pendientes de las publicaciones de ACRIP Nacional y con gusto pueden participar de ACRIP. Hay mucha información también sobre los resultados de estos dos últimos estudios. Sí, importante esa intervención de Alexis, también para darles a conocer aquí a todos los asistentes que se han hecho dos estudios para ver pues cómo se reaccionó frente a estas modalidades de trabajo remoto. Hicimos uno el año pasado y luego hicimos otro para hacer la comparación, inclusive ahí sí ya se empiezan a notar variables en los cambios del primer año al segundo año. Por ejemplo, el primer año todo el mundo manifestaba no quería regresar a la oficina, ¿sí? Porque estábamos como en todo este tiempo de novedad, estábamos felices, pero ya en el segundo estudio, por ejemplo,
ya se notó que ya querían ir unos días a la oficina, tener ese mixto, porque ya, digamos, hay saturación de estar encerrados en la casa. Entonces, nosotros vamos a continuar haciendo estos estudios desde aquí Nacional. Podemos compartirle, tenemos la versión disponible, porque hay unos datos muy interesantes. Por ahí Liliana me compartía, estamos aquí internamente compartiendo la dificultad de esa desconexión, de ese aumento de horas que hemos identificado también en el estudio, un aumento de horas de trabajo. Entonces, son unos retos, lo que les hablamos internamente ahorita con Liliana, es un reto que tenemos desde las áreas de talento, ver cómo logramos apoyar a lograr esas desconexiones, a que no trabajemos tantas horas, a que esos aspectos de salud mental también pues los revisemos, porque sabemos que eso es la realidad que estamos viviendo. Para nosotros muy interesante si pueden compartir esos estudios también. Muy interesante, pues que precisamente pues estamos en el fomento del teletrabajo. Lo que has dicho es cierto, la gente está un poco ya colapsada y quiere volver un poquito a salir, obvio, porque hemos estado en este encierro. Pero fíjate que también en la encuesta que yo veía de Microsoft, en la de tendencias laborales, también veía que a pesar de eso, la gente ya no quiere volver a la situación antigua de todo el tiempo trabajo presencial, como que de alguna manera ya se probó el beneficio y hoy la gente dice, si a mí me pusieran a escoger, yo realmente escogería una alternancia, pues que sería lo que es teletrabajo suplementario, que es como en este momento lo que está ahí, lo que va a ser un desafío grande para las empresas, porque de pronto algunas empresas estaban diciendo, termina esto y volvemos a la vida normal. Y no, es que cambiamos también. Llevamos 1 año y medio en esto, esto nos tiene que haber cambiado. Entonces, realmente sí, yo creo que ya difícilmente vamos a volver a la vida como era antes totalmente, ¿no? Además el cambio fue planetario. Entonces realmente sí va a implicar esto pues un desafío como muy grande. Sí, creo que ahorita incluso se está utilizando mucho el término de modelos híbridos de trabajo, de combinan, y esto va muy la relación directa del tipo de organización, ¿no? Hay algunas que realmente dicen, no, realmente nosotros no requerimos sino un día a la semana o algo, pero pues eso está muy realizado el tipo de organización, ¿no? Mira, aquí está Silenia con una invitadita especial. Sí, hola. Se me dio una invitada en este momento. Otro de los retos que hemos tenido, ¿no? En casa. Ellos son los protagonistas. Los nuevos compañeros de oficina. Sí, pero bueno, también ha sido un aprendizaje para ellos, saber qué es el trabajo, entender que pues que mamá o papá están en jornada laboral, ha sido también un aprendizaje pues muy bonito para ellos, ¿no? Desde la práctica, desde la vida, ¿no? Nos ven desaparecer cuánto tiempo de la casa y no saben qué estamos haciendo. Exactamente. Así es. Entonces, bueno, yo lo que les quiero contar es que nosotros tenemos asesores, digamos, en todo el país. Me tengo que voltear porque no me lo sé, entonces voy a descolgar acá una cosita para contarles dónde tenemos asesores. Entonces, donde ustedes tienen capítulos, nosotros pues tenemos asesores. Tenemos asesor en Antioquia, Tolima, Cesar, Quindío. Tenemos asesor en Barranquilla, bueno, todo el departamento, en Neiva, Huila, todo el departamento, norte de Santander, Meta, tenemos en Santander, tenemos también en Cauca, tenemos en Magdalena, Sincelejo, Cartagena, Bogotá, Montería, Tunja, Riohacha, Cali, Pasto, Manizales, Pereira, pues estamos en todas partes. Entonces tenemos esa posibilidad de tener asesorías a las empresas allí. Y bueno, pues como les comenté, pues una vez la empresa alza la mano, pues entonces ya nos reunimos con el área de talento humano o el área que haya levantado la mano para decir queremos de pronto explorar esto del teletrabajo y empezamos ya
a mirar pues ya caso por caso, pero también si en alguno de los ACRIP, de los capítulos dijeran, oiga, queremos hacer ya una charla para nuestras empresas, también la podemos hacer, como este tipo de charlas que hemos hecho con ACRIP Nacional, pues se pueden planear otras pues charlas con los asesores en cada departamento, dependiendo del departamento que les corresponda, también lo podemos hacer. Entonces tenemos pues no solamente esta posibilidad de hacer pedagogía a las empresas, sino también de hacer acompañamiento ya a las empresas individuales que levantan la mano y lo quieren hacer. Entonces, como les digo, yo les puedo hacer el contacto con mis compañeros, pero también en la página www.teletrabajo.gov.co, que la puse allí, hay una pestaña que se llama asesorías y allí se abre esa pestaña llamada asesorías y pues ahí también pues es como un PQR que entra y ahí ya lo, ya lo mandan pues al asesor correspondiente. Y si no, pues yo lo puedo hacer, si son mis regiones, pues yo las hago y si no, pues yo los conecto con Alejandro, con Marta, con Camila, pues con todos los asesores, compañeros míos en las distintas regiones para que ya ustedes se comuniquen, ellos se comuniquen directamente con ustedes y bueno, y pues arranquen el proceso pues de acompañamiento. Entonces, digamos que ha sido como la política, no dejar solas a las empresas en este tiempo. Este tiempo ha sido muy duro. El año pasado, cuando entramos en esta locura, un poco la política fue, pues, no dejar solas a las empresas porque estaba todo el mundo muy angustiado, muy desesperado. Pues hoy, un año y medio después, bueno, pues hemos tenido los aprendizajes que hemos tenido, pero también seguimos teniendo los desafíos que seguimos teniendo porque este tema de la pandemia no ha pasado. Estamos en tercer pico, estamos en reactivación económica, pero con tercer pico. Entonces, pues se vienen unos desafíos distintos. Ha sido muy cambiante como todo esto, ¿no? Y para las áreas de talento humano ha sido un desafío grandísimo mantener pues todo esto y además empezar a hacer todos estos cambios en las culturas organizacionales, porque con el teletrabajo nos dábamos cuenta antes de pandemia que realmente el mayor trabajo que había que hacer era a nivel de culturas organizacionales más que otra cosa. Había empresas que podían tener tecnología de punta, la gente estar dispuestísima, pero finalmente las culturas organizacionales eran muy conservadoras y decían, no, 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 ¿qué es esta cosa de monstruosidad del teletrabajo? Más o menos. Entonces, fíjense que, pues bueno, hasta la pandemia nos ha servido para derrumbar muchos mitos y para empezar a cambiar también nuestras culturas organizacionales, pero había culturas que decían, no, para mi cultura esto no funciona. Marcela, Cerrados. aquí está Jessy con el presidente de ACRIP Santander. Jessy, Hola, Jessy. antes de tomarnos la foto e irnos. Bueno, sí, buenos días y buenos días a todos. Me presento, soy Jessy Dolave Cáceres. Como ya mencionó Mónica, pues hago parte de la Junta de ACRIP Nacional y represento a ACRIP Santanderes. Muchas gracias por tu explicación. Creo que es muy importante y en esta región del país, el nororiente colombiano, en especial los Santanderes, que tenemos a veces una cultura directiva un poco muy tradicional, se hace necesario empezar a movilizar, creo yo, mucho más este tipo de prácticas. Simplemente para hacerles una mención, aparte de ponerme en disposición de las personas que en esta parte del país requieran este canal, este punto de apoyo también a través de ACRIP con el ministerio, pues me pueden contactar o directamente a Mónica o a mí a través de la red social LinkedIn, donde pues está mi perfil. Pero quería mencionarles simplemente que además de toda esta implementación de leyes y normativas y políticas que bien, pues el gobierno ha ido sacando y fortaleciendo cada vez, es necesario también pues ese equilibrio con esa transición directiva, esa transición del modelo gerencial, del modelo directivo, porque ningún tipo de organización va a ajustarse a estos modelos solamente implementando leyes, sino cambian la mentalidad de los directivos, de los empresarios, de los dueños de negocio. Entonces hay una intervención equilibrada que hay que hacer desde las áreas de talento humano para poder implementar esto de la forma más adecuada posible, porque si no, y con esto cierro, puede llegarse como mal usado esto, más bien, puede llegarse a convertir en un arma de doble filo que vaya en contravía de pronto de la tranquilidad de los trabajadores por estrés, obviamente por mal manejo del uso de este tipo de prácticas.
Y por otro lado, pues puede también repercutir ese impacto en el bienestar de los trabajadores en mediano o largo plazo en los resultados de las organizaciones. Entonces ese equilibrio hay que saberlo manejar. Muchas gracias, Mónica. Marcela, nuevamente, y bienvenido a estas iniciativas de masificación. Muchas gracias, Yesid. Así es. No sé si alguien más, pues ya cerramos la sesión y nos tomamos la foto, así les pedimos si alguien más quiere ir la cámara y, Bueno. y vamos. Bueno. Claudia Rubio, bienvenida. Espero que nos siga siguiendo. ¿Quién más está acá? Liliana Costa. Hola, Liliana. Que a veces nosotros nos vemos en chat, pero no nos vemos, ¿cierto? Bueno, creo que ya estamos, ¿cierto? Sí, Nuestra mejor sonrisa. 1, 2 y nos fuimos. Ay, esperen que prendió Liria Pulido, prendió la cámara, entonces eso amerita otra foto. Ahora sí nos fuimos otra vez con nuestra mejor sonrisa. 1, 2 y nos fuimos. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio y bueno, estamos para acompañarlos, para apoyarlos y para estar con ustedes pues en todo esto. Bueno, no. Les deseo un excelente fin de semana, de verdad, cuídense mucho, Dios los bendiga. Recuerden que aquí desde los diferentes capítulos estamos acá para apoyarlos, no estamos solos, y también ustedes pues que nos compartan su feedback de que necesitan, y ahí vamos de la mano trabajando juntos. Bueno, buen fin de semana para todos. Descansen mucho, gracias. Marcela, muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias.